Bien, dándoles nuevamente la bienvenida y habiendo hecho algunas aclaraciones previas ah, al desarrollo del diplomado, lo que va a ser el desarrollo del diplomado, vayamos a repasar juntos esto del módulo uno, que es la visión metodológica de la educación sociocomunitaria productiva, ¿sí? Que es parte del diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? En un primer momento, después de una pequeña introducción, el libro nos hace, el texto, en realidad, hace referencia a la construcción del modelo educativo sociocomunitario productivo, indicándonos que, bueno, no es solo nuestro modelo, sino que todos los modelos en educación, los modelos educativos, tienen o deben responder a tres interrogantes que son fundamentales. En base a estos tres, a las respuestas que se vayan a dar de estos tres, de esas tres preguntas, de estos tres cuestiones, se van a formar los pilares de ese modelo educativo. En nuestro caso, vamos a hacer la comparación. Una de las primeras preguntas es, ¿para qué? ¿Para qué del modelo? La respuesta a esto determinará la dimensión social, cultural, ideológica, política de lo que queremos. ¿Para qué queremos un modelo? ¿Para qué tipo de personas necesitamos? ¿Para qué tipo de sociedad? Y el nombre, en este caso, de nuestro modelo educativo, da la respuesta, ¿no? Sociocomunitario. Nuestro modelo es sociocomunitario. ¿Para qué? Para una sociedad comunitaria, basada en los marcos del respeto, de algunos principios ideológicos, filosóficos, que ya lo han debido estudiar cuando salió la 070, se dieron varios talleres y cursos al respecto. Pero también está la palabra productiva, que si bien es cierto, lo sociocomunitario se ha ido trabajando y abordándose desde diferentes ángulos, visiones, lamentablemente lo productivo no tuvo ese impacto. ¿Y a qué nos vamos a ir ahora? Vamos a ser claros. ¿Qué es lo que nos está faltando? Queremos una educación sociocomunitaria, que la estamos consiguiendo, pero productiva. Pero ahora hay que hacer un análisis muy importante. ¿En qué era estamos? Estamos en la era del conocimiento. No podemos ahora decir, necesitamos excelentes agricultores que puedan, tiene que ir más allá. En una era del conocimiento donde realmente se valora y se aprecia el conocimiento, debemos nosotros tratar de producir eso, conocimiento. Si bien es cierto, durante todos estos años hemos estado usando, y hay que ser muy honestos, los de matemáticas, hemos seguido usando álgebra de Baldor, lenguaje, ortografía intuitiva. ¿Qué textos propios hemos ido produciendo? Dentro de nosotros como maestros. ¿Alguna aplicación? Se ha puesto el bachillerato BTH, el BTH, Bachillerato Técnico Humanístico, excelente. ¿Y qué estamos formando? Obreros. ¿Qué políticas de autosustentables realmente las estamos incorporando en esos bachilleres? Muy pocas. Y eso es algo que debemos trabajar. ¿Sí? Hay que ser autocríticos. Y en ese sentido estamos queriendo ser un poco críticos. La siguiente cuestionante sería, ¿qué tipo de conocimientos deben aprenderse y enseñarse? Los universales, que estamos muy de acuerdo, pero sin desmerecer lo nuestro, pero sin llegar tampoco al extremo. En muchas unidades educativas se ha visto que no, que hay que revalorizar nuestra cultura, que lo nuestro, y ya no quieren enseñar nada, solo queremos con Amasúa Mayel, Yulia Magella, con estas instancias, pero ¿qué hay de lo demás? O sea, hay que buscar un equilibrio. No digo que no hay que hacerlo, revalorizar nuestra cultura, está bien, pero ojo, debemos también dar mucho, mucho, mucho énfasis, me animaría a decir, no solo 50-50, un poco más, a lo que son los conocimientos universales, ¿no? El área de la ciencia, física, química, religiones, valores, espiritualidades, artes,
plásticas, musicales, etcétera. Todas las áreas del conocimiento debemos abordarlas. Y por último, la pregunta, bueno, no por último, no necesariamente me animaría a decir que es la última, el cómo del modelo, cómo lo voy a poner en práctica, cómo voy a concretizar esto. Es decir, debo tener una dimensión ya de la metodología del modelo, cómo se va a implementar. Y para este cómo se ha dado respuesta a través de del mismo modelo que tiene, bueno, los campos, las áreas de saberes, etcétera, ¿no ve? Entonces es algo que ya, de alguna manera, ya sabemos. ¿Ya? Entonces, todo, todo método, toda metodología, toda estrategia debe, de alguna manera, estar no peleado con estas preguntas, con las respuestas de estas tres preguntas. ¿Para qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué contenidos deseamos? ¿Y cómo queremos darlos? Ahora, en otro espacio de nuestro texto, el siguiente espacio en realidad, nos dice cuál es la intencionalidad de la metodología. Debemos tener bien claro que la formación de un ser humano, del hombre, está muy, muy relacionado con lo que es su realidad, con lo que les rodea, su contexto. Pero ese contexto no es solo de cosas materiales, sino su contexto cultural, social, económico, político, ambiental, medioambiental, etcétera. La falencia o la debilidad de alguno de estos va, si no tenemos mucho cuidado, puede hacer que una metodología que nosotros deseamos implementar o seleccionar o usar vaya a tener consecuencias que no deseamos. Pongo como ejemplo, si en este momento deseamos hacer una aula invertida en una unidad educativa del área rural, va a ir a fracaso, porque no lo estoy tomando en cuenta el aspecto económico. Porque para hacer una aula invertida necesito de ordenadores, conectividad a internet necesariamente, ¿no ve? Entonces hay que tener muy en cuenta que la intencionalidad de la metodología que se va a utilizar debe estar estrechamente ligado a elementos como del contexto, a la realidad. Entonces, si conseguimos que se respete esta realidad, lo cultural, social, ambiental, político, económico, necesariamente vamos a lograr una formación completa y, bueno, algunas conductas, vamos a desarrollar algunas conductas en el ser humano, en la persona, para lograr su satisfacción. Lamentablemente, a veces nos centramos más en los contenidos y en una posición muy social. Tenemos que velar otros y tener los ojos bien claros en otros elementos para armar o desarrollar nuestra metodología, la que vayamos a querer utilizar. Bien, también debemos entender que la educación es una acción política, pero aclarando el término de político, no hacemos referencia a lo político como una ideología, ¿verdad? Hacemos, en el sentido un poco más amplio de la palabra, lo político, la forma en que el ser humano se relaciona con otros, con los demás seres humanos, con sus iguales, con más y con menos. Bien, en ese sentido, existen, por ejemplo, algunos términos como que se han debido escuchar, ¿no? A ver, políticas de inclusión educativa. ¿A qué hace referencia a eso? Bueno, a generar en la comunidad educativa, en la sociedad, ciertos principios de igualdad con relación a lo que es la educación. Hablamos de políticas de género, de equidad de género, también conjunto de acciones para conseguir
de una sociedad donde, independientemente del género, todos tengamos las mismas oportunidades, derechos, libertades. Entonces, viendo desde ese punto de vista, con esa idea de la palabra política, se debe entender que la educación es una acción política, porque va a buscar un determinado cambio, una transformación hacia una determinada dirección. Y cualquier estrategia debe tenerse mucho cuidado al, porque tiene este elemento que es transformador en una determinada línea. Por eso es que se habla de una educación crítica y transformadora. ¿Para qué? Para eliminar lo que deseamos mucho, ¿no? Sobre todo las desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, que existen, ¿ya? También debemos entender de que la educación debe abordar o estar en otros contextos. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, hablar de la educación ahora ya da para ciertas redefiniciones, habría que decirlo así. Por ejemplo, la globalización, un factor muy importante que hoy por hoy ya nos afecta de manera muy cercana. Resultado de este proceso de globalización no siempre son buenos, sino también hay malos. Ejemplo, a finales de diciembre del 2018, en China, al otro lado del mundo, fíjense, al otro lado del mundo, apareció un bichito, un virus. Le pusieron de nombre COVID, bueno, después, ¿no? El 19. En 4 meses, hablamos de enero, febrero, marzo, abril, ya estaba en Bolivia, recorrió todo el mundo, medio planeta, y llegó a Bolivia. Y las consecuencias ya las hemos vivenciado, ¿verdad? Entonces, eso es globalización. Eso es desde un punto de vista, no tan agradable, desde luego, pero es un punto de vista. Ahora, no solamente es malo la globalización, tiene muchos elementos buenos, claro que sí. Y lo planteo de esta manera. El Internet, un elemento globalizador, donde cualquier estudiante tiene la posibilidad de acceder a información y a veces mucho más detallada de la que tiene el maestro. ¿No ve? A ver, pongamos como ejemplo, nada más, solo como ejemplo, uno de el primer trabajo que debemos hacer es una infografía. Pero si no tengo bien claro el detalle o qué es una infografía, bueno, simplemente por globalización, esto es un elemento globalizador, Internet, pongo qué es infografía, presiono un Enter y aquí me sale directamente, por lo menos para tener una idea, que la infografía es una disciplina que trata sobre los diagramas visuales complejos, cuyo objetivo es resumir o explicar, usando figuras, figurativamente, informaciones o textos, empleando varios medios visuales e incluso auditivos. Ahora, si alguien desea ver tal vez, no sé, algunas imágenes para aclarar la idea, aquí se puede encontrar una cantidad impresionante de ideas, ejemplos, inclusive de lo que puede ser una infografía. Entonces solo tienen que ver y buscar y decir, a ver, que, no sé, esto. Ejemplo de infografía. Oh, pequeña. Ah, no, está bien, grandecito. Se aclara y ya está. Aquí me explica que es, con una infografía, me habla sobre la energía y todos los elementos buenos y malos. Esto es lo que hay que hacer. Entonces ya empiezo a tener idea viendo diferentes ejemplos de lo que puede ser una infografía. Aquí tengo entonces un montón de recursos que se pueden utilizar. Entonces, esto es lo que nos interesa. Esto es globalización.
Entonces, la globalización tiene elementos buenos, elementos malos. Hay que entender que nuestro... Vamos a ver aquí. Aquí está. Que este proceso de globalización nos puede servir, pero por eso es que no debemos alejarnos mucho del contenido universal, ni dejar tampoco de lado el contenido local, regional de nuestros antepasados y todo esto que se ha mencionado, ¿no? Entonces, hablar de la educación en otros contextos es hablar también de la educación en nosotros. Si ha habido buenos resultados voy a poner ejemplo, en los países latinoamericanos cercanos al nuestro, Argentina, Perú, Colombia, Chile, tal vez, es posible que la aplicación de esas metodologías, de esas estrategias, también nos pueda servir a nosotros. Eso debemos tener siempre en cuenta a la hora de elegir, seleccionar o crear nuestra propia eh, metodología. Bueno, también nuestro modelo habla de la integralidad holística, los famosos objetivos holísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si bien es cierto, hay tres principales criterios, no son los únicos, ¿ya? Debemos entender que cada uno de nuestros estudiantes tiene diferentes características, diferentes habilidades. eh, Algunos serán, no sé, mm, buenos para el deporte, otros para la expresión de sentimientos, otros para el análisis, otros para la lógica, otros para no sé, tenemos, incluso se habla de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Pero si hablamos de una educación holística, debemos también tratar de ver qué es una eh, educación o debemos enfocarnos, nuestro modelo hace esto, en desarrollar estas habilidades que pueden tener los estudiantes, no solo las cognitivas. Entonces, habría, y el texto lo plantea de esta manera, tres criterios principales para aplicar una determinada metodología. Es la parte emocional, ese es uno. La construcción del conocimiento, esa sería dos. Y por último tenemos la espiritual. Bueno, algunos podrán decir, pero esto de lo emocional, lo espiritual, como que no nos toca tanto a los maestros, a los profesores. O sea, nosotros tenemos que fortalecer más la construcción de conocimientos, el aspecto cognitivo, que la educación emocional y la espiritual debería partir de la casa. Estoy muy de acuerdo, claro que sí, pero no debemos dejarlo solo ahí. Tenemos que entender de qué parte de la formación general que debemos brindar está en alimentar la parte emocional y la parte espiritual. Y no es que solo sean las materias, bueno, que haga la de religión o el de religión, ¿no ve? No, todos estamos obligados eh, a buscar esto. ¿Por qué? Porque nuestro modelo busca una formación integral del estudiante. Por eso hablamos de una educación holística que también es integral. No es solamente agarrar y decir, bueno, lo que nos importa es que aprendan a sumar, restar, multiplicar, dividir. No. Todo lo que se hace en el espacio educativo tiene esa connotación también emocional, espiritual. En el kinder, en inicial, perdón, kinder, usar la palabra kinder, en inicial, por ejemplo, ¿qué es para qué van los niños a inicial? Solo para que aprendan a jugar con plastilina, desarrollar ciertas habilidades, motricidad fina, gruesa, lateralidad. No, van a hacer vida social, a relacionarse con sus amiguitos, compañeritos, que son de la misma, bueno, más o menos de la misma edad, ¿verdad? Entonces, aquí viene ese aditamento. ¿Qué es lo que pasa en secundaria? Vayamos al otro extremo, a los primeros años de secundaria. Estamos hablando de la adolescencia, donde todos hemos debido vivir
situaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas o con otras personas, ¿verdad? Entonces, son situaciones un poco más complicadas y el adolescente socialmente debe sentirse aceptado. Y ahí es donde no confían en la casa y entonces es en la escuela, el colegio, donde toca un punto muy importante, el hecho de que la educación deba contemplar este pequeño gran detalle. Hablemos un momento ahora de lo que nos dice el siguiente punto, de la perspectiva, en la perspectiva de nuestro modelo. La realidad está compuesta por varias dimensiones, ¿verdad? Madre tierra, cosmos, espiritualidades, etcétera. Todos estos forman la unidad. Nuestro modelo para conseguir esto está bueno, armado, estructurado, tomando en cuenta ciertos elementos. Principalmente son el ser, saber hacer y decidir. No necesariamente en ese orden, pero bueno, en ese orden está. Sabemos que el saber son esencialmente conocimientos no solo locales, sino que también son conocimientos universales. El ser está conformado un poco más por los valores. El hacer es la práctica de actividades que se hacen de forma vivencial. Y el decidir la actitud que se toma con relación a todo lo que se sabe. Esta es la línea de nuestro modelo educativo. Pero como todo modelo, estamos hablando solo de un modelo, está bajo el criterio de que puede modificarse, adaptarse, añadirse, eh, en función a qué, a las necesidades y a los intereses de nuestros educados. No es un chaleco de fuerza, no necesariamente sí o sí tenemos que poner, no. Podemos modificar, pero hay que tener en cuenta que existe ya como base de nuestro modelo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la visión metodológica en un sentido unitario? Aquí partimos de una visión de que nosotros no somos el punto de inicio. Es decir, no es dónde está el individuo, el ser humano, y el resto está a su servicio, no. Nosotros somos parte de algo. En la visión metodológica del modelo educativo sociocomunitario productivo está el que entender que el individuo es parte de algo más grande. O sea, somos un elemento dentro de lo que es la familia. La familia es un elemento nada más de lo que es la sociedad. La sociedad es solo un elemento de lo que es la localidad. La localidad de lo que es el departamento, de lo que es Bolivia, de lo que es al final de lo que es la tierra misma. O sea, somos parte de una entidad más grande. No es que la entidad grande sea a nuestro servicio. Y aquí es donde se debe, aquí es donde se debe trabajar en esta visión metodológica, estos elementos que son el, la práctica, la teoría, la valoración y la producción, que a su vez también se despliegan en varios elementos, por ejemplo, el sentir, el hacer, el pensar, la creatividad, lo ético comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, para entender la visión metodológica, todo está apuntando a una sola cosa, a una sola unidad, ¿ya? Pero una unidad, eh, diremos, no centrada en el individuo, sino centrada en algo un poco más grande, mucho más grande, que es la vida misma, la tierra misma. Bien, entonces, de esto es de lo que nos habla el texto académico, y habría que hacer una pequeña leerlo con más detalle, pero lo que he tratado de hacer es ponerles en un pequeño resumen, diremos así, lo que
está en el texto. Ahora pasemos a ver un poquito lo que se va a hacer y con lo que son las orientaciones, lo que se tiene que hacer en la tarea, ¿sí? Nuestro propósito ya lo hemos leído antes de iniciar y hemos visto que debemos hacer una infografía acerca de este video, que vayan a ser más o menos 3 hojas. Lo que es una infografía ya hemos visto al tiempo de hacer un ejemplo de lo que es procesos globalizadores, lo bueno y lo malo. Ahora veamos el video. El video es sobre metodología, vamos a verlo, son 8 minutos nada más, por favor. Les quiero... La metodología es el conjunto de estrategias en una investigación científica o humanística, en un estudio o una exposición doctrinal para alcanzar los objetivos planteados. La palabra método se origina en el griego antiguo de la unión de dos significados: meta, que quiere decir más allá, y odos, que se traduce como camino. Así pues, un método es el camino más seguro para alcanzar un objetivo. En otras palabras, es un conjunto sistemático de acciones diseñadas con la finalidad de resolver un problema u obtener un determinado producto o conocimiento. Por su parte, la metodología es la disciplina científica y filosófica que estudia los métodos, tanto su eficacia como los procesos a través de los cuales se forman y se modifican a medida que se desarrolla la ciencia. Metodología de la investigación. Bien, durante el primer minuto de este video nos habla de 2 cosas, métodos y metodología. Entonces, la primera parte de nuestra infografía deberá hacer referencia a qué son los métodos, de donde, bueno, etimológicamente no es tanto lo que nos interesa, sino su funcionalidad, nada más de lo que son los métodos y lo que es la metodología. Nada más. Y aquí va a empezar a hablarse sobre el método científico, con 2 elementos que es muy importante que los tomemos en cuenta. Escuchemos, por favor, esto. Es el conjunto de métodos que se aplican con el objetivo de resolver un enigma científico, un problema técnico o simplemente generar conocimiento sobre un fenómeno en particular. La metodología de la investigación se divide en 2 grandes enfoques: el cualitativo y el cuantitativo. Enfoque cuantitativo. Presenta las siguientes características. Se apoya en la lógica y el razonamiento deductivo para generar hipótesis que luego serán sometidas a prueba. Sus objetivos de estudio pertenecen a la realidad externa y material. Son observables y medibles. Su objetivo principal es la identificación de leyes universales y causales. Para la recolección de datos se emplean procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Va de lo general a lo particular. El análisis de los datos obtenidos se lleva a cabo por medio de métodos estadísticos y a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis, y de sus estudios previos, teoría. Enfoque cualitativo. Entre sus principales características podemos mencionar: el problema de investigación, así como los objetivos específicos, están descritos con menor precisión que en la metodología cuantitativa. No son cerrados, sino que pueden ser ajustados a medida que avanza la investigación. Sus objetivos de estudio suelen ser intangibles y no medibles. Se basa en el razonamiento inductivo, es decir, en lugar de partir de una hipótesis que luego será confirmada o desmentida por el análisis de los datos empíricos o de la experimentación, el investigador cualitativo inicia analizando e interpretando los hechos mismos y luego construye una hipótesis coherente para representar sus conclusiones. Va de lo particular a lo general. La recolección de datos no necesariamente se realiza con métodos estandarizados y probados por la comunidad científica. La investigación cualitativa emplea entrevistas, grupos de enfoque y observación participante, métodos a través de los cuales el investigador puede conocer los puntos de vista, emociones y experiencias de los participantes en la investigación sobre el fenómeno investigado. La mayoría de las investigaciones cualitativas no se diseñan para probar o rechazar hipótesis, sino al contrario, para determinar las acciones clave que permitirán, durante el desarrollo de la investigación, armar una hipótesis que explique suficientemente el fenómeno estudiado. Metodología de la enseñanza-aprendizaje. Más o menos 2 minutos y un poco más, 2 minutos y medio, más o menos nos han explicado
se ha explicado sobre el método científico y sus dos divisiones, el cualitativo y el cuantitativo, aclarando, teniendo bien claro cuáles son sus diferencias, cuáles son sus características de cada uno de estos métodos. Entonces, dentro de nuestra infografía tendrá que existir el método científico con sus dos divisiones, indicando lo cualitativo y lo cuantitativo. En esta parte, estos 2 minutos y medio casi que han pasado, les pediría que lo guarden este video porque es fundamental para que, si lo entendemos bien, para lo que más adelante tienen que hacer, el producto académico final. Es decir, tienen que optar por el método científico para poder hacer correctamente la redacción de su artículo. ¿Por qué? Porque se va a hacer un análisis y se va a buscar, bueno, un poco más se van a ir a uno de los dos métodos para determinar la problemática, posibles soluciones, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo que un poco nos atañe con mayor precisión, ¿sí? Metodología de enseñanza-aprendizaje. Es un conjunto de técnicas y estrategias concebidas para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia unos objetivos previamente establecidos. Algunas de las principales metodologías de enseñanza-aprendizaje son las siguientes. Escuchemos bien porque aquí se nos va a dar, eso solo ha sido una introducción a lo que son las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a ver, bueno, vamos a empezar seguramente con el cooperativo, por favor, mucha atención, las características y bueno, bajo qué modalidad sí se puede y bajo cuál no se podría. Escuchemos, por favor. Aprendizaje cooperativo. Divididos en grupos de 4 o 5, los estudiantes cooperan entre sí y se coordinan para aprender los contenidos y efectuar las tareas asignadas por el profesor. Esta metodología incrementa el compromiso de los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje, pues ya no son responsables ante el profesor, sino ante los demás miembros del grupo de estudio al cual deben su propio aporte. El aprendizaje cooperativo ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades sociales e interpersonales, su sentido de responsabilidad y su capacidad de trabajo en equipo. Aprendizaje basado en proyectos. De acuerdo con este método, Casi nos gana. Bien, hemos visto el aprendizaje cooperativo. Más que los pros, me gustaría hacer que se haga énfasis, como recomendación, desde luego, en el contra. ¿Es bueno trabajar? Sí, pero nosotros, los maestros, ya hemos visto, y esto lo decimos con experiencia, que en algunos casos existen también contras. En el trabajo por equipos, cuando se los va formando, trabajo cooperativo bajo esa idea, hay uno que es el que menos hace, ¿verdad? Y hay otro que es el que más hace. Y ponerle, asignarle una valoración a todos por igual es muy, muy complicado y no es muy justo. Entonces, ese es uno de los peros que habría que colocarle dentro de lo que es el aprendizaje cooperativo, que el trabajo definitivamente no se los hace por igual. Inclusive muchos han debido vivenciar eso, ya sea en aula o nosotros mismos, los que tal vez hemos estado en algún curso y nos han hecho trabajo grupal, hemos dicho, bueno, que hagan más ellos que yo, ¿no? El ser humano tiene esa naturaleza. No siempre, pero bueno. Ahora vayamos a ver el trabajo por proyectos. los contenidos de una materia no son expuestos de manera sucesiva, aislados uno de otro por el profesor, sino que son aprendidos en el contexto de la realización de un proyecto especialmente diseñado para que los estudiantes se vean obligados a comprender y aplicar los contenidos. Lección magistral. Este método Bien, sobre el aprendizaje basado en proyectos, algunos tal vez han tenido la oportunidad, eh, hay unidades educativas que trabajan con esto. Tuve hace varios años la posibilidad de estar en el Juan 23 de Cochabamba. Todos sus trabajos eran así, metodología basada en proyectos, todo. Muy interesante, muy desafiante y bueno, se basa en situaciones reales, ¿no? Por decirles algo, de la calle o del barrio Amazonas se ha dado un caso de mucho infecciones gastrointestinales. Se presume que es el agua.
soluciones. Bueno, entonces tiene que hacer una investigación eh, y en base a lo que el profesor quiere que aprendan, se da el proyecto. ¿No? Si en este caso es más de física, química, bueno, sí, estudios del agua, eh, cañerías y todo esto, sistemas de distribución del agua, pero un elemento un poco más social, digamos, podríamos decir, el incremento de perros callejeros. ¿Cómo solucionamos? Entonces, la metodología por proyectos debe estar enfocada a lo que el profesor quiere, primero que aprenda, y luego recién lanzar. Además de que, lógicamente, no lo puede hacer él solo. Por ejemplo, yo como matemático, digamos, profesor de matemática, no puedo plantearles una metodología del proyecto si es que no me relaciono con lenguaje o con sociales, con ciencias, etcétera. ¿No? Y ahora vayamos a lo que, bueno, el que nos requiere presentación y en el que hemos sido muy expertos. Convierte al profesor en el protagonista del aprendizaje. Es él quien proporciona directamente los conocimientos a los estudiantes, sin la mediación de proyectos o grupos de cooperación, generalmente a través de una exposición oral apoyada con diapositivas u otros recursos que faciliten la comprensión por parte de los estudiantes. Metodología para solucionar problemas. Bueno, la clase magistral, de más está decir que todo el mundo sabe perfectamente cómo funciona, cómo se hace, cuáles son las características esenciales que tiene la clase magistral. Lo hemos hecho. Hemos entrado al aula, nos hemos parado frente a los estudiantes, hemos agarrado nuestro pizarrón y hemos pedido a alguien que vaya y traiga el mapa mundi, el estuche geométrico, eh, el sistema solar, tal vez un proyector. Y se hacía eso, la explicación delante de todos. Esa es en la que nos hemos facilitado más. Ahora, solución de proyectos, veamos. Consiste en un conjunto de acciones generales que nos permitirán hallar más fácilmente la solución a un problema, ya sea este de tipo material o emocional. Estas acciones son las siguientes. Identifica el problema. Establece claramente los límites del problema que necesitas resolver. Si el problema ha crecido y te sientes agobiado, intenta dividirlo en varios subproblemas. Identifica la causa. Intenta determinar el origen del problema. Haz memoria y remóntate a las primeras manifestaciones del mismo. Aplica el pensamiento analítico y autocrítico. Elabora una lista de soluciones. Una vez que hayas identificado la causa, o al menos una causa probable, piensa en qué acciones podrías llevar a cabo para solucionarlo y anótalas en una lista. Sé creativo o creativa. Registra todas las opciones que se te ocurran. Selección de la solución más viable. Reflexiona sobre las opciones de tu lista. Ten en cuenta las consecuencias que podría acarrear la aplicación de cada una de ellas. Ten en cuenta los sentimientos de los demás. Sé honesto o honesta contigo mismo o misma. Selecciona la solución que consideres más viable. Ponla en acción. Parece algo obvio, pero no lo es tanto. En muchas ocasiones sabemos cuál es la solución a un problema, pero por diversas razones no nos decidimos a ponerla en práctica. A veces hace falta coraje, otras veces hace falta humildad para reconocer nuestros propios errores. Metodología de estudio. Se trata de un conjunto de técnicas que ayudan a los estudiantes a organizar el contenido que deben aprender y sacar el máximo rendimiento de cada hora de estudio. El subrayado. Todo comienza por leer. Leer con atención, detenidamente. Pero eso no basta. De todo lo leído, solo una porción es realmente relevante para los fines del aprendizaje y de la evaluación. El subrayado nos permite resaltar esa porción importante, de modo que nuestros esfuerzos se concreten en ella y la tengamos a nuestra disposición sin tener que volver a leer el material de estudio. Esquemas y mapas conceptuales. Después de subrayar, es conveniente establecer relaciones entre los fragmentos subrayados. Estas conexiones irán creando un mapa conceptual que te permitirá tener una visión de conjunto del contenido estudiado y te facilitará recordar las conexiones lógicas entre cada concepto importante.
Cancelamos eso. Bien, ese es el video. Lo hemos visto. Las primeras partes hasta la metodología de solución de proyectos, por problemas, todo eso. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y esto les va a servir no solo para como trabajo. Me gustaría que lo guarden el video porque va a ser necesario, ya que para poder hacer el PAF, el producto académico final, para el módulo, para el diplomado como tal, que lo vamos a hacer bueno, en los últimos meses, el quinto, claro, el quinto mes, ya debemos estar bien claros en el método científico, cómo se hace primero, ¿no? La identificación del problema, la posible solución, la aplicación, etcétera. Y bueno, todo eso resumido en un artículo académico, pero la primera parte es esta, metodología de la investigación, el hacer mapas conceptuales, el subrayado, todo eso. Se hace una infografía, algo que quede bonito. La infografía, ya hemos visto, es, aquí está ejemplos, ¿sí? Y va a quedar algo gráfico. La infografía es bien gráfica, ¿no? Son imágenes, eh, qué sé yo, donde están, donde se puede visualizar biencito cómo son cada parte de una información más compleja, ¿no? Un clásico, por ejemplo, con flechas a cada lado y en cada lado una imagen que explica más o menos, ¿no? Bueno, eso es lo que debemos hacer como trabajo, hacer convertir todo este video que se ha visto en un elemento De solamente responsabilidad. info, de infografía, una infografía. ¿Pueden hacer de otras maneras? Claro que sí. ¿Existe software, por ejemplo, para hacerlo? Sí. Infografía en línea, por ejemplo, para poder hacer, voy a irme a buscar. Y si tienen la posibilidad de hacerlo, adelante, no hay ningún problema. Pueden usar, por ejemplo, a ver, nos va a mostrar aquí, primero no. Canva, se puede hacer infografías en Canva sin ningún problema, sí. ¿Dónde está? Geniali. En Geniali también se hace maravillosas infografías. Aquellos que tienen la posibilidad de manejar o que ya han manejado esto en el módulo, el año pasado se dio en el módulo de recursos, materiales y recursos digitales, se puede hacer, pero también queda la posibilidad de hacerlo sin ningún problema usando tutoriales, ¿no? Perfecto. Existen creadores de infografías en línea sin ningún problema, gratuitos. Yo he hecho la prueba con Canva, con Geniali, y sí, no tuve problemas. Lo que algunos no hice la prueba, pues, soy honesto. Por ejemplo, ¿dónde está? Esto me parece interesante. Infogram. Habría que hacer la prueba y ver cómo funciona, ¿no? Pero si consiguen hacer esto, si desean hacer así, lo hacen y una vez que lo tengan, mandan el enlace. ¿Listo? Seguramente se va a poder no sé cómo está. Seguramente se va a poder compartir. Entonces, una vez que lo tengan, pues lo envían el enlace sin problema y lo colocan en la carátula. En la carátula deberá salir el enlace a esto. ¿Sí? Entonces, pueden hacerlo en línea, pueden hacerlo llevando todo a Word, a PowerPoint, no hay ningún problema. Yo sí les pediría que lo hagan más aquí ya está, mire, ya me está mostrando posibilidades de hacer públicos, reportes en slides, etcétera. Creo que habría que hacer la prueba, no está de más. Miren, ya tengo aquí un montón de posibilidades. Creo que podría ser esto, porque voy a usar mucha comparación, creo. O como línea de tiempo también podría hacerlo. Habría que ver cuál me conviene. Pero miren, ya tengo una base, ¿no? Para poder hacer infografías. Bien, entonces esto es lo que se van a usar. Listo, una vez que lo tengan, voy a suponer bueno, el primero, lo voy a usar. Título, infografía.
Tipografía 1 era de que le ponga por lo menos, ¿no? O el nombre. Bueno, una vez que carga, lo único que tienen que hacer para terminado todo esto es enviar, aquí incluso, fíjense, se puede, una vez que se ha hecho todo, se puede descargar. Aquí estoy viendo la posibilidad que tiene de descargar. Además de que se pueden ir adicionando páginas, viendo algunas configuraciones. Y aquí están todos los elementos que se pueden poner: textos, barras, imágenes, qué sé yo, leyendas, etcétera. Ven, entonces lo descargan y lo pueden mandar, o directamente mandarían, en el caso de que no se pueda, el enlace. Seguramente va a ser eso. Ahora sí, espero que la forma de hacer la primera tarea esté clara. En el caso de que no existiera claridad en esto, podemos ver en el transcurso de esta semana tenemos que tener una sesión más. Vamos